Estimado estudiante, en esta semana usted aprenderá a aplicar los principales métodos y técnicas que le permitirán diagnosticar adecuadamente su proyecto de investigación. Iniciaremos definiendo la matriz de relación diagnóstica. Esta matriz es aquella que permite establecer las variables que deben investigar, cómo se van a evaluar, los instrumentos y también las fuentes de constatación de la información. Como podemos visualizar en la siguiente imagen, esta matriz está compuesta de variables, indicadores, técnicas y fuentes. Pero los ítems que se van a llenar en esta matriz dependerán únicamente del tipo de proyecto que usted esté realizando. A continuación vamos a revisar algunos conceptos que les serán útiles para llenar esta matriz. Las variables, por ejemplo. Las variables en un estudio de investigación son todo aquello que medimos, la información que colectamos o bien los datos que recabamos con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las cuales habitualmente se encuentran especificadas en los objetivos. Las variables se pueden clasificar acorde a los siguientes criterios. Tenemos variables cualitativas y también tenemos variables cuantitativas. Entre las variables cuantitativas son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos. Así podríamos mencionar un ejemplo, la cantidad de habitantes en una región. Dentro de estas variables cuantitativas tenemos dos grupos como son las variables discretas y las variables continuas. Cuando hablamos de variables discretas nos estamos refiriendo a todo aquello que tienen valores o cifras enteros. Y cuando estamos hablando de variables continuas, en cambio, nos referimos a los números fraccionarios o decimales. Asimismo, las variables cualitativas, en cambio, son también llamadas categóricas y son o se caracterizan porque se expresan de manera no numérica. Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como cualitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o de una unidad de medida. Un ejemplo puede ser el precio de un producto que se expresa en unidades monetarias y la edad que se manifiesta en años cumplidos. Mientras que las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo. Por otra parte, según su función, las variables se clasifican en independientes, dependientes, intervenientes o variables extrañas. Pasemos a definir los indicadores. Los indicadores son elementos o evidencias que muestran cómo se comporta una variable. Son aquellos que representan un indicio, una señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. Podemos visualizar en la imagen un ejemplo con variables e indicadores. Continuamos definiendo a los componentes de la matriz de relación diagnóstica. En esta ocasión vamos a definir a las técnicas y las fuentes. Las técnicas, como habíamos analizado anteriormente, son herramientas y procedimientos que tiene el investigador para o que le permiten obtener datos e información. Asimismo, las fuentes, aunque en la bibliografía se detallan las fuentes de investigación científica y se refieren a las fuentes documentales, aquí el investigador va a definir las fuentes de la cual obtendrá la información para la medición de dicha variable. Estas fuentes podrían ser documentales o no pueden ser documentales también. Lo importante es que se realice la correcta identificación de la técnica y el instrumento a utilizar. A continuación vamos a plantear un ejemplo para identificar nuestra matriz de relación diagnóstica. Vamos a plantearnos un problema ficticio y este problema nos dice: deficiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de taller eléctrico de la carrera de electromecánica en el tema de instrumentos de medición, lo cual limita el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes. Pues bien,
Las variables identificadas para este problema son los instrumentos de medición y la satisfacción. Asimismo, los instrumentos de medición se van a medir con los indicadores cantidad de instrumentos, disponibilidad de los instrumentos y también la necesidad de los instrumentos. Las técnicas a aplicar se van a hacer la observación directa y la investigación documental. Las fuentes, la bodega de la institución y también nos ayudaría un inventario de equipos. También nos ayudará la información que nos puedan proporcionar los docentes. En cuanto a la variable satisfacción, aquí mediremos con los indicadores el grado de satisfacción del estudiante con los conocimientos que alcanzará de esta investigación. Las técnicas en este caso serían la encuesta y las fuentes van a ser los estudiantes, pues a ellos se va a aplicar dicha encuesta.